Yo entiendo muy bien que la ley hay que cumplirla. Y entiendo también cuál es el sentir de ese 1% que se da como un incentivo a los trabajadores de la DGI. Y no dudo que en la DGI hay un grupo de profesionales que hacen bien su trabajo. Pero como parte de la estructura y de la estrategia general, este es uno de los países con menor recaudación comparado con el PIB en la región, según índices de la OCDE, según índices regionales de América Latina, de países miembros de la OCDE. Y a mí lo que me preocupa es que sí, es un poco irónico, y pese a que así es como funciona, yo lo entiendo, pero el MEF se plantea justamente el día de hoy, ¿no? ¿Cuánto va a ingresar? Siempre lo hace de forma, digamos, poco optimista o un poco bajo de lo que saben que pueden presupuestar. La DGI termina recaudando más de lo que ustedes calculan, pero no lo que en verdad debe, y los funcionarios reciben un incentivo por ese trabajo. ¿Qué me preocupa a mí? Yo quiero que me digan a mí, si este traslado, cuánto va a significar la reducción. La reducción. No quiero saber el aumento, ministro. Si el año pasado pudimos recaudar $1 más o menos, no quiero saber eso. Quiero que me diga el porcentaje de elusión, de evasión, cómo lo vamos a disminuir. Y cómo vamos a hacer para que con estos cursos de los que hablaba el director de presupuesto y a través de estos traslados o de incentivos que se van a hacer a los funcionarios, cómo se va a hacer para que entonces esa elusión y esa evasión, de la que poco se habla, pueda atenderse. Tiene la palabra el señor ministro. No, yo primero me quiero referir al tema de la presión tributaria. ¿Ok? Yo hablo de dos tipos de presiones. Uno es la presión tributaria y la otra la que yo llamo la presión de ingresos corrientes. Son dos tipos de presiones que yo tiendo a hablar. Y sí, efectivamente, Panamá es uno de los países que tiene la menor presión tributaria. Eso es cierto. Eso es cierto. No, así que, bueno, no, ahí hay todo un tema con relación al tema ese de la presión tributaria. Pero también yo creo que hay que considerar el hecho de que cuando yo hablo de la presión de los ingresos corrientes, lo que sucede es que muchos países que también tienen una presión tributaria mayor que nosotros, no tienen los componentes de ingresos no tributarios que tenemos nosotros. Así que no me estoy refiriendo al hecho de que si tenemos o no una estructura tributaria óptima, no creo que la tenemos, pero lo que sí es cierto es que por razón de la presión de los ingresos corrientes, un porcentaje importante de nuestros ingresos son no tributarios. No, si la memoria no me falla, quizás no sé si es 25 o 30% por lo menos, no tributarios. A diferencia de muchos otros países que realmente, fuera de los países, como el caso de Chile, caso de países petroleros, por ejemplo, de que no, el grueso de sus ingresos realmente son, por ejemplo, los países petroleros no tributarios, pero generalmente la mayoría de los países no tienen ingresos no tributarios como lo tenemos nosotros. Es decir, la presión, el equivalente a la presión tributaria, que es el PIB, hay la presión también no tributaria también con relación al PIB. En eso, muchos de los países que tienen una presión tributaria más alta que nosotros, también es verdad que no tienen entonces esa presión no tributaria del tamaño como la tenemos nosotros. Ahora, que hay un tema con el tema de la presión tributaria, lo hay. Hay un tema con la presión, tributaria. Entonces, nosotros estaremos trayendo, ¿no?, a la Asamblea un proyecto que yo sé que es un proyecto, ¿no?, muy acariciado también por el vicepresidente Pineda, ¿no?, que es un tema que tenemos ya casi listo, ¿no?, que es casualmente el famoso impuesto a las actividades no digitales, ¿no?, que yo sé que uno de los temas también favoritos del diputado Pineda, que nos va a ayudar a ir en esa dirección. Así que, nada más lo puedo resumir: presión de ingresos corrientes,
en eso es muy diferente nada más que la presión tributaria. Y la presión de ingresos no tributarios que tenemos nosotros es superior a la que tienen muchísimos los países. A mí me encanta cuando estoy haciendo análisis también hablar de la presión de ingresos corrientes, no solo de ingresos tributarios. Hay mucho que hacer en esa dirección, que tiene que ver con la parte tributaria, yo creo que es correcto. Pero sí es importante también ver el tema de que nuestra estructura tributaria tiene un porcentaje importante de ingresos no tributarios, mucho mayor que muchos otros países. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Ministro, con el debido respeto, el análisis sobre cómo se construye la economía nacional ya lo pasamos, cuando pasamos al traslado de partida. Y tal vez, presidente, yo no hice la pregunta de forma adecuada, la voy a volver a formular, ministro. Aunque creo que lo que usted me dice no solamente ratifica mi punto, sino que me genera la preocupación y le insisto en la pregunta. Usted mismo acaba de decir que la gestión tributaria no es óptima. Yo le he dicho que la gestión tributaria... Para Y en responder, este señor país, ministro. presidente, yo no he terminado de hablar. ¿Estamos en mi tiempo o en el de quién? Yo no he terminado de preguntar, presidente. Diputado, pero como hizo una pregunta cerrada, usted Pero, la hubiera seguido presidente, con si yo mucho no- gusto. Usted me decía a mí cómo hice la pregunta. La palabra, tranquilo. Puedo usar solo la palabra, Prosigue entiendo. el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias. Y adicionalmente, le insisto, este es el país de la región con mayor tasa de evasión del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios y el segundo de impuestos sobre la renta. Esa particularidad. Ya el resto de los otros países, cómo se comportan, ese contexto es bueno saberlo, como le dije, para poder establecer la estrategia de este presupuesto que usted nos acaba de presentar de forma muy general. ¿Cuál es la respuesta suya como ministro de Economía y Finanzas que debe supervisar la gestión de la DGI para que esa realidad sea diferente? ¿Por qué en este país tenemos tanta evasión? Para responder, señor ministro. Ok, bien, voy a explicarle lo que nosotros realmente estamos haciendo. Hago constar, yo, cuando te dice gestión no es óptima, yo no creo que use esas palabras en ningún momento. Lo que yo dije fue lo siguiente, que la presión tributaria nuestra sí es baja, y lo que sí dije que es cierto es que creo que hay un tema de estructura tributaria que yo creo que el país tendrá que enfrentar. Eso es muy diferente. No es que yo lo dije, hago constar. Que es un tema ya de estructura y es otro tema, y yo nada más entonces adicioné un nuevo impuesto que en cualquier momento vamos a estar trayendo nosotros acá, y puede haber otro que me gusta mucho que tiene que ver con el mínimo de tributación que tiene que ver con la parte transnacional. Vamos a la parte que tiene que ver ya con el tema de gestión. Una de las cosas, ¿no?, que se está haciendo en la Dirección General de Ingresos con el apoyo de la asesoría del Fondo Monetario, del BID, el CIAT, entre otros, que era el Centro Interamericano de Administración Tributaria, que casualmente tiene que ver con el tema de gestión. Una de ellas tiene que ver con el tema de todo lo que tiene que ver con la introducción del sistema de digitalización, ¿no?, casualmente en el tema de la DGI. Uno de ellos para usar, por supuesto, por ese medio, la inteligencia artificial para manejar mejor, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el sistema de supervisión, ¿no?, que se pueda tener, ¿no?, y fiscalización. Pero sobresale ¿qué? El impuesto, la factura electrónica, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es impulsando la factura electrónica, y con la factura electrónica lo que se persigue también, por supuesto, es tener en forma instantánea, al momento, realmente las transacciones como realmente se están haciendo y se están facturando. Así que nosotros estamos ahora mismo en ese camino de estar ejecutando eso, y allá hay una cantidad importante de empresas que ya están usando la factura electrónica. Pero además de eso, las maquinitas fiscales, lo que se ha hecho es que se ha ido introduciendo un chip. Y ese chip que se le ha estado introduciendo a las maquinitas fiscales casualmente también es para poder controlar los movimientos de actividades de venta que se están realizando en las diferentes empresas. Ahí no termina toda la historia. La otra historia es también, ¿no?, de que se está manejando un esquema
de seguir en la pista de supervisar o fiscalizar a los 300 contribuyentes más importantes que fijan un porcentaje importante también de los ingresos que se reciben. Así que también eso es una nueva modalidad que se está utilizando también para lograr mucha más efectividad, ¿no?, en lo que sería el tema ya de la recaudación, aumentar los ingresos fiscales. Así que sí hay varias iniciativas con asesoría de afuera que nosotros estamos llevando adelante, ¿no?, en esa dirección. Yo creo que estas son quizás las que más sobresalen. Por supuesto, el tema de la fiscalización, la intensificación de la fiscalización, ¿no?, la profundización de la fiscalización, que yo he hecho mucha énfasis, ¿no?, es un tema que también se está manejando ya con mucha más profundidad en la Dirección General, ¿no?, de Ingresos. Así que yo diría que esos son, por supuesto, también algo que estamos manejando ahí, además de que ellos tengan, ¿no?, los sistemas computarizados adecuados para manejar todos estos temas también. Sí ha sido una preocupación constante estar seguro, ¿no?, que lo estamos fortaleciendo con el equipo humano que es necesario para que ellos puedan llevar adelante también sus funciones con la mayor eficiencia posible, ¿no? Así que yo diría que yo lo pudiera resumir, ¿no?, en esa forma, ¿no? Sí. Para preguntar el diputado Juan Diego Vázquez. Antes, un colega que en ocasiones le toca dirigir esta reunión y esta comisión, decía que qué fácil era fuera del gobierno hablar de lo que se va y lo que se va y lo que se va a hacer. Ministro, usted, cosa que yo jamás he dejado de reconocer, tiene una vasta experiencia en todos estos temas. Y ya ha dicho algunas estrategias que usted va a poner en práctica, que algunas suenan muy bien. Me interesa entender la estrategia que hay detrás de, usted creo que ha hecho aquí de forma muy informal y muy escueta, planteado 2 nuevos tributos, pero a la misma vez, y espero ahora no estar sacando palabras de su boca, poner la presión necesaria para recaudar los que ya tenemos. Entonces habría que entender si esa es una estrategia saludable o no, o eficiente o no. Sobre todo cuando uno de los que planteó ataca comercio del que predomina en este país, como debe predominar en un país de servicios, y que crece en el emprendimiento mundial, pero ese debate tendrá también otro foro. ¿Cuál es el compromiso que usted pueda asumir con nosotros y con el país de que se va a disminuir la tasa de evasión? Al menos en esto que yo le mencioné, que a nivel regional, como digo y repito, somos el primero en evasión de transferencia de bienes muebles y servicios y el segundo en impuestos sobre la renta. ¿Puede haber una claridad de cuánto ustedes esperan poder recaudar sobre esa realidad, señor ministro? Para contestar el ministro Alexander. Bueno, primero que todo yo quiero volver a referirme, porque hizo alusión. Cuando yo me refería a que el esquema tributario nuestro, la estructura tributaria nuestra, nos crea situaciones muy particulares, ¿no?, que también tiene mucho que ver cómo la presión tributaria se ha ido reduciendo a través del tiempo. ¿A qué yo me refiero? Yo me refiero que por razón de la estructura tributaria nuestra, las actividades generalmente de exportación, ¿okay?, no pagan impuestos sobre la renta. Para un país tan chiquitito como este, no como el nuestro, es claro de que nuestro crecimiento y desarrollo, incluso futuro, como lo ha sido en el pasado, radica en mover mucho las exportaciones. Para un país chiquitito como nosotros, cada vez tenemos que exportar más. Y si algo tiene que crecer, bastante, para mejorar la calidad de vida de todos, fuera de la educación y otros temas que están también, por lo menos en la ecuación, están orientados a las exportaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, como están orientados a las exportaciones y el sistema fiscal trata diferente entonces en general a estas exportaciones, claro, lo que sucede es que si seguimos en esa ruta, por supuesto que va a ser así. Panamá necesita crecer en forma importante de las exportaciones. Muchas de las actividades productivas en el futuro, sí, seguirán en esa ruta,
Pero bueno, ahí tenemos entonces el problema que yo estoy diciendo. Así que esa es una de las razones por las cuales cuando yo era ministro de Hacienda, creo que la presión tributaria era, no sé si 11 o 12%. Así que sí, ha ido reduciéndose por esa razón y yo creo que es bueno tenerla presente. Así que cuando yo decía que tenemos un tema en la estructura tributaria, yo realmente me estaba refiriendo a hechos como este, pero no lo había realmente explicitado, una estructura tributaria que crea una situación como esa. Yo estoy de acuerdo con usted 100% en el sentido de uno tiene que fortalecer las capacidades para recaudar lo más que se puede con la estructura y el marco legal que existe. Y yo a eso realmente me estaba refiriendo. Pero adicioné dos cosas. Una es, sí, este impuesto que tiene que ver entonces a todas estas actividades que se desarrollan en forma digital, ¿no? con plataformas tecnológicas, etcétera, ¿no? que realmente pues, no están pagando impuestos. Sí, ahí hay todo un tema que incluso implica una competencia general con mucha de la actividad comercial del país. ¿No? Ese proyecto de ley nosotros sí lo hemos consultado afuera con, ¿no? personas que han manejado mucho este tema, incluso a nivel internacional. Uno de ellos, uno de los líderes que maneja este tema a nivel internacional en Europa, también fue consultado y la idea era poder traer el mejor proyecto de ley posible aquí a la Asamblea y lo vamos a estar trayendo. El otro que me resumí, yo creo que lo he hablado en el pasado, que es un tema interesante, ¿no? que a mí me encantaría pues, ver también que pudiéramos hacer algo, era el tema entonces de ese compromiso que existe con gran parte de los países del mundo, que sale el G7 y el G20, que tiene que ver con ese impuesto mínimo, casualmente, a las transnacionales. ¿No? Entonces sí, aquí hay transnacionales que realmente pues, no, algunas no pagan impuestos, no pagan casi impuestos. Entonces sí, a mí realmente uno de los temas que incluso nosotros a nivel internacional estuvimos de acuerdo es en ser parte de ese trabajo que implica ¿no? de cómo manejar entonces sistema impositivo para las transnacionales. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero decir es que realmente empresas transnacionales que tienen que tributar, por ejemplo, en su país donde consolidan sus actividades, o en que consolidan las rentas que obtienen aquí, bueno, lo que uno está diciendo, oiga, él me dice para allá, porque mucho de eso no se queda acá o no se quedan esas cosas aquí en nuestro país. Entonces, lo que yo sí estoy diciendo, y lo he dicho con anterioridad, es que este tema que tiene que ver ¿no? con esta iniciativa del impuesto mínimo a las transnacionales, sí la acariciamos. ¿no? Y realmente, diputado, esa es a la que yo me refería, que era la otra. ¿no? Y era que, tengo que reconocerlo, no solo la acariciamos, la acaricio bastante. Realmente, esos son los dos que yo diría que se sobresalen. Pero, resumiendo, sí, uno, usted tiene razón, ser eficiente dentro del marco legal que nosotros tenemos, eso es importante. Yo hice un resumen de cuáles eran. Y la otra era entonces esta parte que le estoy diciendo yo. Así que no había una cosa nada que estaría faltando que yo espero en una próxima reunión ahí poder contestársela. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Yo tengo una última pregunta, si tiene la respuesta, ministro, para cerrar la discusión, que sin duda podemos continuar con usted lo tenga bien. ¿Cuántas denuncias en el último año o en la vigencia 2021 presentó la DGI por evasión, ya sea penales o administrativas? Para contestar, señor ministro. Yo creo que tengo que repetir la pregunta, presidente, con su venia. Por favor. ¿Cuántas, durante el 2021, el año pasado, cuántas denuncias o penales, con el tipo penal que ustedes pidieron además aquí modificar hace algunos años, o administrativas se han presentado por evasión en este país? Para desde contestar, la DGI. Perdón, para presidente. contestar, señor ministro. Tengo que reconocer que no tengo esa información a mano, pero lo que puedo hacer es enviársela por escrito, ¿sí? Diputado, le quedan 2 minutos. Presidente, yo tengo una consulta y no sé si lo hago en mi tiempo o como cuestión de orden. Necesito que me aclare usted o no sé quién es el solicitante del traslado que justificó el subdirector Bernaza. El del Metro de Panamá. Solicitante. Contesta el subdirector Bernaza. Buenas tardes, diputado. Sí, el traslado que sustenté es del Metro de Panamá. Son unos recursos que obviamente salen del servicio de la deuda
Yo creo que la pregunta a usted viene por el tema que dice Ministerio de Obras Públicas en la documentación. Recordemos que el Metro de Panamá es una entidad subsidiada con el tema de las inversiones y el ente rector o cabeza rector del gobierno central es el MOP. Entonces los recursos que ejecuta el Metro de Panamá, que vienen del subsidio que da el gobierno central, pasan por el Ministerio de Obras Públicas. Y creo que ese es el cuestionamiento que usted ha presentado en la tarde de hoy. Diputado Juan Diego. No, nada más para dejar constancia, yo esa parte la entiendo, por cómo se maneja, como usted lo decía, los fondos públicos. Pero aquí hay un artículo, presidente, que ustedes han incluido en la ley de presupuesto, en las normas de presupuesto sobre quién debe asistir a esta clase de comparecencia de traslado de partida. Y ni el ministro de Obras Públicas, ya sea por mera formalidad o por como usted quiera llamarle, o manejo financiero, ni el gerente del metro, que no dudo tendría la disponibilidad de estar aquí, están aquí para solicitarlo, y la ley lo requiere, salvo que haya alguna ausencia justificada, como la ley permite que lo hubiese. Usted me confirma, presidente. La palabra del señor ministro. Bueno, no sé si, ojalá que esto ayude a aclarar. No, sí, no. Realmente lo que se trata es que esto es parte del servicio de la deuda que nosotros administramos, realmente. Entonces, como es parte del servicio de la deuda que nosotros administramos, ¿no? Por eso que nosotros en el fondo somos los que estamos presentando el tema. No, porque en el fondo nosotros somos los que estamos presentando el tema. No, porque refleja un servicio de la deuda que debe ser pagado en septiembre. Como nosotros lo administramos, nosotros lo hemos traído. Esa ha sido, yo creo que esa es la respuesta, la mejor respuesta que le puedo dar en esa relación. Es un tema que administramos nosotros, un subsidio que administramos nosotros, ¿no? Es un dinero entonces un recurso que le va a faltar a Metro, y por eso entonces nosotros realmente, ¿no? Como nosotros manejamos este flujo de ellos en términos de lo que es el servicio de la deuda, por eso lo traímos aquí a la consideración de la Comisión de Presupuestos. Sí, bueno, aquí tenemos al director de Financiamiento Público. Si le pudiéramos dar la palabra, señor presidente. Sí, tiene la palabra el Director de Financiamiento Público, el ingeniero Eder Córdoba. nombre y cargo para que conste en acta. Sí, Eder Córdoba, director de Financiamiento Público. Solo para ampliar la respuesta del ministro, y como bien lo mencionó Alejandro Bernaza en su intervención, parte por ser el Metro de Panamá 100% el gobierno accionista, y el proyecto Línea 2 del Metro realizado en la administración anterior tiene garantías o avales de no pagar el Metro de Panamá. Eso se ejecuta la garantía o el aval hacia el gobierno central. Y en ese sentido es importante que por eso desde el recurso de la deuda que se maneja en el Ministerio de Economía y Finanzas se refuercen las partidas para poder realizar los pagos correspondientes. Se le acabó el tiempo, diputado, pero le voy a dar la última opción de la palabra. Presidente, es que no es un tema con su venia, presidente, y para que entiendan los colegas de la comisión. Yo entiendo toda esa parte y no la cuestiono, pero al final el dinero que está pidiéndose, que no es poco, a mi consideración al menos, 27 millones para el metro, en el que creo que hay que hacer, sobre todo la diputada Vallarino, la diputada Ábrego. Yo quisiera entender cómo va el avance, cosa que tal vez quienes están aquí hablando de la deuda no lo pueden explicar. Entonces, yo pienso que el metro debería estar aquí para justificarlo. Además, en el orden del día, yo no encuentro ese traslado para el MEF siquiera. Entonces, esos son los temas que no puedo terminar de entender sobre cómo se van a manejar, si no están hacia otras entidades. No está para el MEF. Entonces, presidente, nada más que conste en el acta mi preocupación, el posible incumplimiento de la norma de presupuesto, y yo con eso descanso, y no es responsabilidad de ustedes, lo quiero dejar muy en claro. Gracias, presidente. Cualquier otro cuestionamiento que se le tenga que hacer al director del metro, yo creo que se le puede citar para que venga y sustente cómo van los avances del...
por el que está sustentando, porque el dinero de dónde sale, quiénes lo administran, es el ministro del MEF. Si es así, vamos a hacer eso para que no se... Vamos a hacer eso. Sí,